Revelación en sueño sobre la segunda venida de Jesucristo. Por Soldado de Cristo, 23 de agosto del 2018. En los años 90, tuve dos sueños que me estremecieron. Durante mucho tiempo los olvidé, pero hoy frente a mi Dios en oración los evoqué y mi interior se estremeció nuevamente al recordarlos, tanto, que este mensaje me costó mucho trabajo escribirlo porque las lágrimas no me dejaban ver la pantalla de mi PC. Lo cierto es que desde anoche mi ser se vio confrontado ante Dios. Mi interior está muy inquieto y hoy al amanecer desde mi corazón, clamé a Dios que tuviera misericordia de mí y que me ayudara con su Espíritu Santo a estar listo para irme en el rapto y entonces ocurrió. Vinieron a mi mente los recuerdos de esos dos sueños que trataré de describir lo más conciso posible. Estos sueños fueron en aquel entonces la primera experiencia de este tipo. No sabía que Dios podría hablar de esta forma, pero lo hace aún, pues Él es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Aleluya. Estos son los sueños. En el primer sueño yo me encontraba en la calle, a punto de entrar a la escuela preparatoria en la que estudiaba, para ese entonces cursaba el cuarto semestre del bachillerato, en la ciudad de Coatzacoalcos, Veracruz, en México. Mientras llegaba al pasillo de la entrada principal, veía a lo lejos que en la explanada principal los alumnos corrían de un lado para otro, con un miedo y un terror tan evidente, que inmediatamente yo corrí hacia ellos para preguntar qué estaba pasando. Mientras yo veía ese pánico generalizado en todos, venía corriendo a mí un compañero de mi grupo al que le apodaban el muerto, en cuya cara estaba una expresión de pavor que apenas le permitía hablar. En ese instante le preguntaba qué estaba pasando, y entonces solo pudo decirme: mira hacia arriba, en el cielo. Y al instante yo miré hacia el cielo y entonces vi con asombro densas nubes doradas, inmensas, bellas, y a la vez imponentes y temibles, que se formaban mientras estruendosos truenos se oían en todo el cielo que nos cubría. Y de repente, en medio de esas nubes, noté que se abrían varias nubes, como dándole el paso a alguien majestuoso y glorioso, al Señor Jesucristo. Yo supe de inmediato que era Él. Esas nubes se abrían para que Cristo Jesús, con gran poder y gran gloria descendiera, entre truenos estruendosos que provocaban el pánico de todos los que estaban en esa escuela. Al ver el cumplimiento de esas palabras, dentro de mí se generaba un tremendo temor, y solamente pude decir mientras me inclinaba y me postraba: Amén, Señor, ven. Y el sueño terminó. Desperté esa madrugada muy agitado, nunca me había pasado algo semejante, nunca había tenido un sueño como ese en mi corta vida, y apenas estaba teniendo mis primeros pasos como cristiano y nadie me había hablado del rapto ni de que Dios podía hablar a través de los sueños. Todo ese día no se me quitaba el recuerdo de ese sueño, hasta que llegó nuevamente el anochecer y volví a tener un segundo sueño. En el segundo sueño me veía en la calle, en una colonia con extrema pobreza, con casas sucias, de cartón, las calles sin pavimento y con mucha basura por todos lados, con el ambiente maloliente y lleno de polvo y casas muy pobres. En el sueño sabía que yo vivía ahí, y mientras caminaba y veía ese panorama tan miserable, se acercaba hacia mí un automóvil último modelo, blanco, hermoso, que en aquella época de los 90 era de los más recientes y bonitos que alguien con riquezas podía comprar, un Topaz, de la marca Ford. El conductor del automóvil me hablaba y me invitaba a subirme, diciéndome: vine por ti, sube, iremos a mi casa, ¿quieres venir? Y yo gustosamente aceptaba. Me subí al automóvil, y mientras hablaba con mi anfitrión, noté que su voz era tan cálida y tan cautivadora, que provocaban en mi pequeño corazón adolescente un gozo y una paz tan indescriptibles como nunca antes lo he vivido. Su ropa era muy blanca y su presencia era muy imponente, me inspiraba mucha confianza. Ese hombre era tan agradable, y parecía que éramos muy buenos amigos, porque reíamos, nos alegrábamos y disfrutábamos el momento de nuestro encuentro dentro del automóvil mientras recorríamos las calles de esa colonia tan sucia y tan deprimente, hasta que salíamos de ahí y subíamos una pendiente y llegábamos hasta una zona residencial preciosa, con enormes casas modernas y bellos jardines. En ese lugar había calles impecablemente limpias, con hermosos camellones y grandes árboles frondosos. Era una zona residencial hermosísima.
Me parecía tan hermoso, que yo no me quería ir de ahí jamás. De pronto, nos detuvimos en una esquina, y subió una pequeña niña como de 3 o 4 años de edad, preciosa, rubia, de ojos azules, con un cabello con un ondulado tan bello como nunca lo he visto hasta hoy. Tenía un vestido blanco, muy fino y lindo. Mientras ella subía, se unía a nuestra conversación, y reíamos y nos alegrábamos mucho por esos momentos juntos. Éramos como seres que entrañablemente nos amábamos, tan profundamente, que solamente nos dejábamos envolver por ese inmenso amor tan indescriptible, tan pleno, tan puro. Y entonces el conductor se detuvo en una esquina. La niña abría la portezuela para bajarse del automóvil, y yo le preguntaba por qué se iba. La dulce niña me miraba y me decía que ella no podía salir de ese lugar, que ya era momento de que yo regresara a mi casa. Y entonces ella se bajaba y el automóvil se empezó a alejar de ella, y me empecé a sentir profundamente triste al verla cuando nos alejábamos y ella se despedía con su mano levantada. Deduje que nos iríamos de esa zona residencial, e instantáneamente me encontraba de nuevo en aquella colonia sucia y deprimente. Volteaba a todos lados y me decía a mí mismo: ¡qué fea diferencia! Entonces, el conductor se despedía de mí, y de inmediato le preguntaba: ¿cuándo volveremos a vernos? ¿Cuándo vuelves a venir? Y el conductor me respondió: muy pronto, yo vuelvo por ti. Y el sueño terminó. Nuevamente me desperté esa madrugada muy agitado y con muchas preguntas. Después de muchos años, hoy volví a recordar esos dos sueños. Las lágrimas me recorren las mejillas mientras los recuerdo, como si hubieran sido de ayer. 1 o 2 días después soñé que yo brincaba y daba vueltas durante una reunión evangelística masiva en un estadio. Brincaba y daba vueltas tan alto que casi flotaba, y lo hacía con una inmensa alegría y gozo como nunca antes lo he sentido, mientras le decía a Dios a gritos: gracias, Señor. Gracias, Señor. Alguien me dijo que el Espíritu Santo me había bautizado en sueños. No sé si eso sea así, pero ese sueño fue uno de los más intensos y hermosos que he tenido. Hoy, casi en el umbral de nuestra redención final, comparto estas cosas a mis lectores para decirles una cosa que he reiterado mucho: Cristo viene. Estemos listos. El último avivamiento previo al rapto incluirá que muchos tengamos sueños de Dios. Estamos ante el cumplimiento de la profecía de Joel capítulo 2, versículos 28 al 32 y Hechos capítulo 2, versículos 17 al 21, por lo que debemos estar muy agradecidos con Dios por lo que nos toca vivir en estos tiempos tan intensos por el mover genuino del Espíritu Santo. Las señales escatológicas se están cumpliendo a montones, así que recordemos lo que el Señor Jesucristo nos dice en su palabra. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Lucas capítulo 21, versículo 28. Aleluya. Dejemos las cosas que nos atan a este mundo, aquellas que nos parecen inofensivas pero que nos han alejado de Dios. Hoy mi corazón se estremece por dentro, mi Señor viene pronto y yo quiero que me encuentre listo. ¿Tú estás listo? Maranata. Joel capítulo 2 versículos 28 al 32 sentencia: y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre, y fuego, y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas, y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo. Porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual él habrá llamado. Hechos capítulo 2 versículos 17 al 21 nos dice: y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu, y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo, y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas, y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor, grande y manifiesto. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor, será salvo.